Sinoficina.com es un coworking online. Es el primero realmente y lo que tratamos es de trasladar la filosofía de un coworking físico pero a un entorno online, para que freelancers, emprendedores encuentren apoyos unos en otros. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, organizando eventos semanales de networking, formativos, tipo mesas redondas y también generando un espacio virtual donde para favorecer ese compartir dudas, ese compartir recursos, ideas, etc. La idea surgió de una necesidad propia. Yo os recomiendo, si estáis buscando ideas, es que os fijéis en vosotros mismos y en las necesidades que podríais cubrir de una manera diferente y de una manera mejor. En mi caso fue, yo soy arquitecto, pero sin embargo viré hacia el diseño web. Y cuando me mudé de Madrid a Murcia me encontré en una ciudad nueva para mí, en un entorno de trabajo. O sea, yo me dedicaba a algo que no había estudiado, no tenía compañeros de trabajo porque era freelancer, entonces me encontré completamente solo, ¿no? Así que pensé, bueno, me encanta la filosofía de los coworkings físicos, pero no necesito uno, o al menos no eso. Vamos a tratar de replicar el comportamiento de un coworking en un entorno virtual, ¿no? Al final, para cubrir esa necesidad que yo mismo tenía. Y así nació hace 2 años y medio Sinoficina. Bien, el movimiento no code significa simplemente tratar de crear productos digitales con herramientas que no requieren de programación o de conocimientos de programación, ¿vale? Hace referencia pues más a una filosofía que a una metodología. Y bueno, por ejemplo, tendríamos pues el construir una página web utilizando WordPress o Squarespace o Webflow, que son herramientas que no necesitas saber de programación para crear ese producto digital, ¿no? Lo bueno, 2 cosas. Uno, que rebaja la barrera de entrada a la hora de emprender, ya que permite que cualquiera, aunque no sea programador o aunque no tenga un socio programador, pueda crear o pueda materializar una idea de negocio, al menos en una primera versión, ¿vale? Para validar si hay mercado, para validar cómo reacciona el mercado ante su idea, sin tener que depender de o subcontratar esa programación o buscar a alguien que la haga como socio, ¿no? Lo segundo es que permite ser mucho más ágiles a la hora de crear nuestro producto, ya que no tenemos que crear algo a medida, sino que podemos un poco utilizar este tipo de herramientas para un poco como para crear un puzzle, ¿no? En base a lo que nos ofrecen estas herramientas, pues poder crear esa primera versión, como digo, sin un desarrollo a medida desde cero. Bueno, Sinoficina es un ejemplo de haber creado algo no code. Yo mismo no sé programar, bueno, sí que aprendí un poquillo de Python, pero mis conocimientos son un poco por encima de cero. ¿Qué utilizamos? Bueno, utilizamos WordPress, además WordPress tiene la ventaja de que por medio de los plugins, o sea, WordPress está soportado por una comunidad brutal, que puedes añadir plugins o funcionalidades a través de los plugins, ¿no? Ahora mismo en Sinoficina hay como más de 50 plugins. Algunos añaden pequeñas funcionalidades y otras tan importantes pues como la gestión de los registros de usuarios y de los pagos, ¿no? La segunda herramienta fue Stripe, es la pasarela de pagos por antonomasia, por defecto ahora mismo lo pone muy fácil empezar a cobrar por servicios y por productos online. El tercero fue Slack, es lo que de alguna manera donde estructurábamos la comunidad, ese entorno virtual. Ahora, a día de hoy, estamos en Discord, pero en aquel momento cuando lo lanzamos utilizamos Slack, ¿vale? Ambas son opciones muy buenas para crear comunidades. Además, pues bueno, alimentado con Zapier, creábamos bots que que daban funcionalidades extras, ¿no? Y luego otra herramienta que utilizamos fue Crowdcast para los eventos formativos en directo y Whereby para los eventos de tipo mesas redondas más horizontales, ¿vale? Ahora Whereby lo tenemos integrado dentro de Discord con las salas
con las salas de vídeo. Y por último, MailChimp. Creo el email marketing es una herramienta poderosísima para estar en contacto con vuestros clientes, con vuestra audiencia, con vuestros usuarios. Y además, pues bueno, la secuencia de emails es un clásico dentro de las opciones que tenéis de hacer un onboarding a vuestros clientes. Con esto lanzamos, luego hemos ido añadiendo muchas herramientas más, pero esto fue lo básico y conseguí ponerlo en funcionamiento en apenas unos días. Además de estas herramientas, que es un poco lo que se ve quizás por fuera, luego también tenemos herramientas de gestión interna como son Airtable, también son herramientas no-code, herramientas que me han permitido crear una especie en Airtable, por ejemplo, un CRM a medida, utilizando simplemente las opciones que puede darme Airtable, ¿vale? Y además alimentado, pues, bueno, por Zapier, como digo, al final Zapier es un pegamento entre herramientas, es lo que permite que se comuniquen unas herramientas con otras, y por ejemplo me permite en Airtable el ir volcando toda la información de cada uno de los miembros, desde Stripe, desde la pasarela de pagos, desde WordPress con sus membresías, todo va al final a Airtable, que es un poco actúa de CRM, ¿vale? Esto a medida hubiese costado varias decenas de miles de euros, pero las herramientas no-code te permiten crear algo prácticamente a medida, simplemente y a un precio, bueno, de risa o incluso gratuito. La última herramienta que utilizamos también es Notion. Es una especie de todo en uno, un documento con esteroides donde puedes incluir bases de datos, donde puedes incluir, bueno, tablas, gráficos, prácticamente de todo, seguro que lo conocéis. Notion lo utilizamos para gestionar el equipo, para gestionar los proyectos, las tareas, actúa también de wiki. Y es cierto, me he dejado la suite de Google, como Google Analytics, Google Sheets, Google Data Studio, que nos permite, bueno, pues el tener una vista de cómo está funcionando el proyecto. Con Google Data Studio podéis volcar analíticas que va captando Google Analytics y también de otras fuentes, y entonces crearos un dashboard, un escritorio, un panel de control que os permita pues bueno, visualizar las métricas más importantes de vuestro proyecto para, de un vistazo, entender si está yendo bien o si está yendo mal. Bueno, como veis, son muchas las herramientas que utilizamos en Sin Oficina. Esto es clásico de las herramientas no-code porque al final, como no tienes una herramienta hecha a medida para ti, vas creando un poco un Frankenstein de herramientas de terceros para un poco pues crearte más que una herramienta a medida, te creas un ecosistema de herramientas a medida, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar herramientas no-code? Bueno, lo primero es la poca inversión inicial. Apenas a la hora de lanzar Sin Oficina, obviamente muchísimo tiempo, ¿no? Pero nada, simplemente tienes que pagar por algunos plugins de WordPress, tienes que pagar por el dominio y por el hosting. Pero es una inversión inicial muy, muy pequeña comparado si tienes que crear algo a medida, un producto digital a medida, contratando pues un equipo de desarrolladores o delegándolo o metiendo a un desarrollador como socio, ¿no? La inversión es mínima. Además, muchas de estas herramientas ofrecen precios por precio recurrente, precio mensual, que bueno, pues a lo mejor son 10 o son 20 euros al mes, que no tienen nada que ver con el desembolso inicial, que sería otras opciones a medida, ¿no? La segunda ventaja es lo que comentaba de la rapidez, la velocidad con la que podéis lanzar algo al mercado. Al final os vais a dar cuenta de que en muchos casos lo difícil no es crear el producto digital, sino el poder llegar a la audiencia, ¿no? O el crear una comunidad o una base de usuarios a la que ofrecérselo. En Sin Oficina fue cosa de días el crear la web con estas herramientas que la hacen funcionar, ¿no? Y lo segundo, aparte de la rapidez, va un poco ligado, es lo tercero, la agilidad. No dependes de otra persona que lo haga
y por tanto puedes ir iterando mucho más rápido. Es decir, si ves una métrica que se descuadra, ¿no? Que te está indicando que esto que has hecho pues hay que cambiarlo, no tienes que hacer una llamada, enviar un email a que lo haga otra persona, sino que bueno, pues lo puedes hacer tú mismo o alguien de tu equipo de una manera mucho más ágil, ¿vale? Estas son las 3 ventajas fundamentales, que no son pocas y son muy importantes y os van a servir en las fases iniciales del proyecto. Bueno, el que no requiera de inversión inicial, el que podáis actuar y lanzar al mercado ese producto con mucha más rapidez y que podáis modificarlo y que podáis pivotar con mucha más agilidad va a ser clave. Desventajas, bueno, el hecho de que no es a medida implica que va a haber muchas cosas que no vais a poder controlar. Va a haber cosas que vais, oye, esto me gustaría que no fuese así o que hiciese tal cosa. Bueno, pues eso, pues lo más seguro es que no podáis, ¿no? Os vais a encontrar con quizás un techo de personalización o de configuración, ¿vale? Y luego a tener en cuenta es que a la larga puede salir más caro. ¿A qué me refiero? Todas estas herramientas, como he dicho, los pagos son por suscripción. En Sinofidina estamos utilizando un montón de ellas, como pues eso, unas 20 o así, y entre plugins ya, muchísimas más. Al final, pues bueno, esos pagos recurrentes sumados pueden llegar a ser un importe importante, ¿vale? Más o menos que tener a un desarrollador a sueldo o de subcontratar, bueno, ya iréis viendo, ¿no? A la larga puede ser más caro, pero lo importante es que no es una cosa o la otra. Siempre se puede empezar con herramientas no-code, validar las hipótesis más importantes, encontrar el product market fit y entonces quizás pues decir, vale, ya hemos validado, vamos a crear algo más desde cero, más a medida, contratando un equipo más grande, ¿no? Entonces no tenéis que verlo como una cosa contra otra. Y una pregunta que os puede surgir es, vale, utilizando tantas herramientas, teniendo la comunidad en Slack o en Discord, luego la página web, luego haciendo los eventos en Crowdcast, ¿cómo adaptamos el branding en todas estas plataformas? Bueno, lo primero es que aquí viene un error que veo mucho y es que muchas veces se invierte demasiados recursos en branding, ¿no? Se trata de ir demasiado lejos, cuando a lo mejor lo que tienes que hacer es simplemente ser mucho más rápido y poner tu producto en el mercado, ¿no? Y no estar pensando, pues vamos a desarrollar un imaginario completo de mi marca, ¿no? O un manual gráfico para los sobres que vamos a enviar. Bueno, pues eso puede llevar mucho tiempo, puede encarecer muchísimo el desarrollo del producto. Así que yo lo que os recomiendo es hacer un branding mínimo viable, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitáis para hacer un branding mínimo viable? ¿Qué podéis hacer en un día? Bueno, el nombre, ¿vale? El nombre de vuestro producto, de vuestra marca. Esto es quizás en lo que yo emplearía más tiempo, es lo más difícil, es algo que, igual que el branding o la imagen corporativa se puede cambiar luego, el nombre es más difícil de cambiar, ¿vale? Porque el dominio que adquiráis, donde vaya a estar la web, va a ser bueno, pues muy similar, va a basarse en el nombre de vuestro producto. Así que ahí yo estaría un poco más de tiempo, ¿vale? Pero el siguiente, el logotipo, es filosofía Lean, ¿vale? Bueno, pues elegís una fuente específica, que no sea la helvética de siempre, ¿no? O la futura, que son más clásicas. Quizás añadís un emoji, un icono, pues hay millones de iconos en internet. Y no os preocupéis más, ¿vale? Siempre puede haber un rebranding, siempre puede haber una mejora, ¿vale? Elegís luego un color corporativo que os identifique, el típico color que va a ir en los enlaces, bueno, que identifique la marca. No tiene que ser una paleta enorme de colores, sino un solo color corporativo. Y pues bueno, pues unas tipografías, unas fuentes o una fuente simplemente que sea también identificativa, ¿vale? No necesitáis nada más, esto os dará suficiente coherencia. Ese logotipo que va a estar en las redes sociales, que va a estar en las distintas herramientas, ese color corporativo y esas tipografías va a darle coherencia a vuestra marca en todas estas plataformas y será suficiente, ¿vale? Siempre se puede mejorar. Si tenéis tiempo, dedicádselo a pensar el nombre, que es lo más difícil.
¿Y cómo empezamos a probar el producto y a entender las necesidades de los usuarios? Bueno, aquí hay una gran ventaja cuando estás solucionando o tratando de hacer mejor la solución de un problema propio, pues facilita muchísimo las cosas, ¿no? El ser tu propio cliente es una gran ventaja porque te entiendes mucho mejor, ¿vale? No hay que dejarlo, no os quedéis en eso, no os quedéis en simplemente escucharos a vosotros mismos. Ampliad, por supuesto, creo que es fundamental que habléis con muchísima gente, que contéis vuestra idea, no tengáis miedo a contar vuestra idea, no es tan única, la están teniendo en estos momentos en otro sitio en Latinoamérica o en otro sitio en España. Lo que importa es la ejecución, ¿vale? Así que contad vuestra idea, obtened feedback, escuchad a todos, al final filtrad, lógicamente, esos comentarios, pero abrid un poco la mente y los oídos, ¿no? Tenéis que también entender la situación de cada persona, de cada usuario, investigar si tiene el problema. Muchas veces nos va a resultar muy difícil plantear o tratar de ver si de validar si hay interés en nuestra idea sin contar nuestra idea, ¿vale? Sino tratando de ver si esas personas tienen el problema, ¿no? Preguntadle. Ese problema que habéis detectado, ¿cómo lo están solucionando ahora mismo? ¿Qué están haciendo para resolverlo? ¿Cuál es realmente vuestra competencia? No la que vosotros os habéis imaginado, sino el producto o el producto sustitutivo o la solución alternativa que están ahora mismo utilizando vuestros clientes potenciales. Yo, por ejemplo, a los 10, 15 personas, un grupito muy pequeño de gente con la que estuve con mucho contacto, diario prácticamente antes de lanzar Sin Oficina, pues bueno, a ese grupito los metí gratis, o sea, podéis crear un poco vuestra base antes incluso de Early Adopters, ¿vale? Vuestra pequeña piña de fieles, a los que podéis, pues bueno, ir contando los avances no solo vuestras ideas, sino cómo lo vais implementando para que os den un feedback muchísimo más directo, ¿no? Podéis tener como esos por encima de los early adopters, ¿no? Vuestros consejeros, vuestro consejo de sabios. Gracias a este grupo de gente vais a poder elaborar ese copy, esa página de venta, esos textos, no solo haciendo énfasis en quizás la necesidad o los problemas que vosotros habíais detectado en vosotros mismos, sino también en el resto de la gente, ¿no? Así que hablad de verdad. Uno de los errores que yo más he cometido, de los que más he aprendido, es no hablar lo suficiente, es quedarme en mi burbuja de emprendimiento y estar en el ordenador, ¿no? Haciéndome, pues, imaginándome, ¿no? Haciendo hipótesis y quizás, pues bueno, pues contactando con unos con otros, pero no yendo un paso más allá de hablar con mucha gente para detectar que realmente habéis acertado en identificar un problema que merece la pena resolver. Acciones de marketing que hemos llevado a cabo en Sin Oficina. Bueno, desde el principio siempre hemos optado por un crecimiento orgánico, al tratarse de un producto que se basa muchísimo en comunidad. Entonces hemos dejado que muchos de nuestra comunidad pues, actúen de embajadores, nos ayuda mucho a filtrar quién luego entra dentro. Entonces, a la hora de lanzarlo, yo tengo un blog, una lista de suscriptores, tenía en aquel momento bastante modesta, de unos 800 suscriptores, y bueno, fue a ellos mismos a quienes les estuve compartiendo también, antes incluso del lanzamiento, la idea que tenía en la cabeza de crear un coworking online, ¿no? Y explicarlo también. Había ahí un proceso porque dices, coworking online, no entiendes muy bien qué es, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo un proceso de educación, por así decirlo. De ahí yo creo que ahí podemos sacar la importancia de la marca personal, de si no tenéis todavía una idea o no sabéis muy bien qué es lo que deberíais promocionar vuestra marca personal como emprendedores. Es posible que vuestra idea, la idea que estáis desarrollando en Explorer, funcione o no funcione.
por esa gente con la que estáis entablando contactos, que os empieza a seguir, que empieza a interesarse por lo que estáis haciendo, esa gente la vais a tener acompañándose en esta idea y en la siguiente y en la siguiente, ¿vale? Entonces es algo que a mí me sirvió mucho el tener una audiencia mínima viable sobre la que ir validando mi idea, ¿vale? Entonces a partir de aquí, a partir de ese lanzamiento, bueno, pues como os digo, boca a boca, si alguien no recomienda vuestro producto, es que algo mal estáis haciendo, ¿vale? Siempre se puede impulsar, lógicamente, con otras cosas, ¿no? Con otro tipo de canales de adquisición. Pero es importantísimo que la gente haya un mínimo de recomendación, ¿vale? Que la gente esté hablando y está hablando bien de vuestro producto, ¿vale? Luego, marketing de contenidos, en nuestro caso hicimos podcast, ahora tenemos un blog, ahora además estamos creando un café abierto y diario en Clubhouse. Redes sociales, por supuesto, primero Twitter, luego Instagram, ahora estamos en un proceso de no saber si Instagram estamos obteniendo un retorno de inversión acorde al tiempo que estamos empleando, pero bueno, en Twitter sí está funcionando muy bien. Email marketing, por supuesto, una newsletter semanal recopilando recursos interesantes para freelancers, para emprendedores online, sirviendo de altavoz a los proyectos que se van lanzando dentro de la comunidad. Algo de patrocinios, no es algo que nos funcionara demasiado bien, pero bueno, te va dando visibilidad a la marca, la gente, es otro impacto de los X impacto que tienen que recibir vuestros posibles usuarios antes de tomar la decisión de comprar o de unirse a vuestro producto, ¿no? Y luego aparecer en muchos sitios, aparecer en podcast, ofrecerme a ser entrevistado en podcast, a colaboraciones, a mil cosas, ¿no? Identificad dónde está vuestro público. Quizás vuestro público vaya a ferias, quizás vuestro público, no sé, esté en otro tipo, en comunidades online, ¿no? ¿Dónde está? Identificadlo y ¡pum! Poneros delante de él. Que os reconozcan, que conozcan vuestro producto y que sea una de tantas veces que van a oír hablar de vosotros. Sinofidina tiene un modelo de negocio por membresía, por suscripción. La gente paga, cada miembro paga X al mes o al año, entonces saldría reducido. Y eso lo optamos a diferencia de otras comunidades que quizás se financian mediante patrocinios o se financian mediante publicidad, se financian mediante afiliación o acuerdos. En nuestro caso creíamos había una hipótesis ahí, ¿no? Creíamos que el mercado estaba suficientemente maduro para pagar por esas suscripciones, igual que hacemos con Netflix, con Spotify. Entonces preferíamos un modelo de negocio más transparente, donde, vale, pagas por el tiempo, por las herramientas, por las sesiones formativas y no te la intentamos colar de ninguna otra manera. Es un proyecto autofinanciado. En el momento que yo lancé Sinofidina, pues además de opciones, traté de fomentar el largo plazo con opciones anuales, con opciones lifetime, que de alguna manera pues hace que puedas utilizar esos fondos para reinvertirlos en el negocio, sobre todo en las fases tempranas del proyecto, donde bueno, pues quizás vas a estar así, ¿no? Al principio. Así que bootstrapping total. Bootstrapping es eso, es autofinanciarte en inglés, como dicen los anglosajones. Elegimos, como digo, un modelo de suscripción, tiene ventajas y tiene desventajas. Los beneficios es que da cierta seguridad, vas a tener pocas sorpresas de un mes para otro. Lo mismo pasa con un SaaS, lo mismo pasa con un SaaS o con sitios de membresía, ¿no? Sea por formación o sea por otro tipo de servicio. Hay pocas sorpresas, mientras haya más altas que bajas, estás creciendo, ¿vale? Y es bueno. La desventaja es que, bueno, dependes mucho de esa retención, ¿no? Si tu retención es baja y tienes muchas bajas, la gente no encuentra valor en tu producto, pues bueno, vas a tener que, pues una de dos, o aumentar esa retención o aumentar el número de altas, ¿vale? Para compensarlo. Y tienes que estar actuando, pues bueno, pues aportando valor mensualmente, continuamente.
Si no, pues bueno, la gente se te daría de baja, ¿no? Eso es un poco la esclavitud de las membresías. Pero bueno, las ventajas, en este caso, en Sin Oficina, yo creo que compensan las desventajas. Bueno, actualmente Sin Oficina se lanzó en septiembre del 2018, llevamos 2 años y medio, somos más de 500 miembros activos, casi 600 miembros que han pagado por pertenecer a Sin Oficina, que han pagado o que siguen y que siguen pagando. No estoy contando las bajas. Somos 4 personas en el equipo, realmente a full time soy solo yo. Los demás, pues un poco son freelance bajo demanda. Y bueno, pues la pandemia, lo que estamos viviendo estos meses, en nuestro caso somos muy afortunados porque no nos ha afectado negativamente. Hemos podido seguir haciendo lo que estábamos haciendo porque era todo online, e incluso nos ha podido llegar a favorecer, porque mucha gente pues, que a lo mejor iba a coworkings físicos, los ha visto cerrados o por algún otro motivo ha dejado de ir y bueno, ha encontrado en Sin Oficina una alternativa. Así que, pero bueno, tampoco nos ha permitido hacer, por ejemplo, los eventos físicos que hacíamos otros años, como el evento anual o hacer más co-livings, experiencias de co-livings o quedadas, ¿vale? Mi paso por Explorer me cambió la vida, es verdad, porque bueno, yo soy arquitecto y he estudiado arquitectura, y en arquitectura no te enseñan estas cosas, ¿no? Entonces entré sin idea de cómo funcionaba el mundo emprendedor. Yo tenía con mi socio una idea y bueno, aprendí muchísimo, pero sobre todo aprendí de mis errores. El más grande, como os dije antes, era pasar 6 meses pues desarrollando una idea, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, pero en una burbuja y haciendo suposiciones, haciendo gráficos de Excel donde era una maravilla, ¿no? Lo que íbamos a ganar y todo esto, pero no comunicándonos con nuestros posibles clientes, no saliendo a la calle, no aprendiendo de las necesidades de nuestro público. Y eso fue un choque de realidad cuando al final, pues bueno, teníamos el prototipo, ya tocó ir a hablar con los posibles clientes. Pues bueno, nos dimos cuenta de que había muchísimas cosas que no habíamos contemplado y eso fue aprender de los errores. Aprendimos mucho. De hecho, de todo esto, del habernos pasado 6 meses en esa burbuja, nació un poco esa obsesión de materializar cuanto antes una idea y hacerla pública. Creo que la validación última es tratar de buscar la venta. Entonces, cuanto antes llegues a ese punto en el que ya tienes algo que puedes ofrecer, mejor, ¿vale? Todo lo demás será un poco evaluar la idea y un poco, pues bueno, estarán en el aire hasta que no materialices esa idea, la pongas delante de la gente a la que le puede interesar y esa gente saque el dinero o un equivalente menor, pues obtengas un lead a través de un email o algo similar. Hasta que no llegues a eso, pues no tienes nada, ¿no? Esa fue la gran lección. Ahora que estoy con Sin Oficina, la gente puede pensar que ha sido un éxito a la primera, pero para nada. Llevo muchos años habiendo pasado, pues desde habiendo creado una agencia de diseño, una de arquitectura interactiva, cursos, y además hace un año me propuse el reto de crear 12 proyectos en menos de 24 horas cada uno, utilizando herramientas no-code, para tratar precisamente eso, de comprobar o demostrar que se podía crear o materializar una idea a un producto mínimo viable en menos de 24 horas. Y de ahí pues han salido proyectos como feedbackonesto.com, sinaula.com, sincódigo.io. Todos esos son proyectos además que utilizan distintas herramientas. En Feedback Honesto utilicé Card y lo hice en apenas 1 hora. En Sinaula utilicé WordPress, mientras además lo emitía en directo por Twitch.
y la gente lo veía. Eso fue como 19 horas de emisión de streaming. En Sin Código precisamente, pues tengo tutoriales con herramientas no-code y utilicé Webflow. Entonces cada una, pues bueno, pues voy aprendiendo. Soy un firme defensor del learning by doing, y creo que lo mejor que podéis hacer para aprender es crear, es materializar, es producir, es hacer, y eso es un poco lo que buscaba con este reto. La filosofía es la misma al final, el detectar un problema, materializar una solución simplificada, ¿vale? No esa idea que tenemos en la cabeza de voy a hacer esta aplicación que va a tener esto y esto y esto, no. Simplificar al máximo esa idea, cuál es ese problema, cuál es la mínima manera o la solución más simple para resolver ese problema, porque al final estaremos validando que existe ese problema y que la gente está dispuesta a utilizar una solución para resolver o para mejorar ese problema, ¿no? Y compartirlo, utilizar pues eso, tu marca personal, tu lista de correo, tu pequeña audiencia para obtener feedback de los usuarios, que el feedback es oro, el feedback es valiosísimo. Y esto va muy en la línea a lo que os diría, con lo que quiero acabar mi presentación, y es que tratad de materializar cuanto antes algo que resuelva ese problema que habéis detectado. Tratad de hacerlo cuanto antes, quizás no en unas horas, pero cuanto antes lleguéis a ese punto, antes obtendréis feedback. Entonces, ¿y dónde está vuestro cliente? ¿Está en la calle? ¿Está en comunidades online? ¿Está utilizando tal red social o tal otra? ¿Está en ferias? ¿Está en eventos de un tipo? Bueno, pues id dónde está vuestro cliente, compartídselo, decidle, mira lo que he creado, te es útil, y escuchadle esas opiniones, qué opina de vuestra solución, no qué opina de vuestra idea, sino qué opina ya de vuestra solución, y comprobadlo con métricas y con preguntas, ¿no? Las métricas y las preguntas son importantes. Las preguntas es de lo que podéis aprender, y las métricas es lo que detecta si la gente os dice la verdad o no. Si todo el mundo os dice que le encanta la aplicación, pero luego en las métricas veis que no hay un uso constante o tal, pues bueno, pues tiene que ir de la mano un poco, ¿no? Las preguntas, el estar en contacto continuo con esos early adopters, con vuestra pequeña comunidad o consejo de sabios, de los primeros usuarios que están a vuestro lado mientras estáis creando vuestro producto, vuestra solución. Y las métricas, ¿vale? Importante, medirlo todo. Si no se mide, no se puede decidir y no se puede aprender, ¿vale? Eso es todo. Un saludo.